Hola, ¿qué tal? Mucho gusto nuevamente saludándoles por este medio. Hoy nos toca verme y escucharme en nuestro segundo video, el cual está pues dedicado básicamente a la unidad 3 y 4, enfocados a riesgo y rendimiento y presupuesto de capital. Como es la costumbre, les voy a compartir mi presentación que me sirve de guía. Permítame un segundo, por favor. Ok, bueno, nuestra agenda les voy a platicar rápidamente de la guía de aprendizaje. Como recuerdan, ahí hablamos de los temas que se tienen que ver, de los objetivos específicos que se buscan con el aprendizaje de esta semana, eh, y hablamos de la actividad correspondiente a su proyecto fase 2. Posterior a ello, platicamos rápidamente de la rúbrica que tienen ustedes que seguir cuidar para la continuidad de su proyecto y finalizo con la introducción al tema, recordándoles que en plataforma ustedes cuentan con la guía de aprendizaje, con la rúbrica completa, con el ejemplo de lo que tienen que hacer en la fase 2, con un podcast, el cual también pido que me hagan el favor de escuchar, porque cada material que aparece en plataforma, ninguno es igual. O sea, obviamente se puede decir que se parece porque estamos hablando de las mismas unidades 3 y 4, pero tienen diferentes formas de expresión a través de las cuales ustedes pueden comprender mejor de qué se trata los contenidos y pues aplicarlos en su vida profesional y personal de la mejor manera posible. Por ello, cada material, como les venía diciendo, es importante que lo revisen, tanto la guía, la rúbrica, el ejemplo, el podcast, este video que estoy llevando a cabo ahorita y también el documento central que tienen en plataforma. Con todo esto, ustedes deben de ser capaces de poder aprender, que es lo más importante, y elaborar su proyecto fase 2. Bueno, nuestra guía de aprendizaje. Bueno, previo a la guía de aprendizaje, así como título, diría yo, de lo que estamos aquí haciendo, ¿sí? Estamos enfocándonos a dos puntos importantes: riesgo y rendimiento y presupuesto de capital. Nuestro tema de esta semana nos lleva a pensar en que cuando decidimos emprender una inversión, ¿sí? Esa inversión trae junto con pegado un riesgo, pero también un rendimiento, el que estamos buscando. Entonces debemos de entender esto para que en cualquier inversión que nosotros queramos hacer, hagamos este pequeño análisis. Y por otro lado, hablando de una empresa como tal o un proyecto como tal, bueno, pues ese riesgo, ese rendimiento también va de la mano con un adecuado presupuesto de capital. Al hablar de presupuesto de capital, estamos pensando en que para que se lleve a cabo un proyecto se requieren de recursos y esos recursos en realidad son el capital con el que hacemos el negocio, pero ese capital tenemos que evaluar cuánto sería ajeno, cuánto sería propio. Y en función a esa evaluación, determinar en qué nivel de riesgo estamos y también qué nivel de rentabilidad o rendimiento buscamos. De eso se trata esta semana. ¿Sí? Bueno, ahora sí, nuestra guía de aprendizaje. Los temas, como dije, son el tema 3 y el tema 4. El tema 3 es riesgo y rendimiento, y dentro de riesgo y rendimiento, lo que ustedes tienen que explorar, aprender, desarrollar, es el concepto de riesgo y rendimiento, los tipos de riesgo, los objetos de elección y el equilibrio de mercado.
desde el punto de vista unidad 3. Desde el punto de vista unidad 4 es el presupuesto de capital, entender cuál es esa estructura de capital y apalancamiento. El apalancamiento estamos hablando básicamente de dinero ajeno y por eso entre paréntesis dice fuentes de financiamiento, cuáles son sus costos, eh, analizar diferentes escenarios, revisar o entender el flujo de efectivo y riesgo de un proyecto y también comprender la política de dividendos. De eso se trata nuestra semana. ¿Cuáles son los objetivos específicos que ustedes deben de alcanzar? En la unidad 3 riesgo y rendimiento, ustedes deben de analizar los diferentes tipos de riesgo que afectan las decisiones financieras de la empresa. Ustedes vayan imaginando su proyecto. Entonces, ustedes tienen que encontrar dentro de lo que propongan a qué tipo de riesgo está sujeto y qué decisión sería la mejor que tomaran. Tienen que evaluar el equilibrio de mercado y su impacto en la relación entre riesgo y rendimiento. O sea, ¿qué me conviene más? ¿Invertir de este lado, invertir de este otro? ¿Adquirir un financiamiento de esta forma, adquirirlo de esta otra? ¿Cuál es lo que mejor conviene para los intereses propios o de la empresa? Aplicar estos conceptos de riesgo y rendimiento en la elección de inversiones financieras para maximizar el valor. Acuérdense que finanzas es el arte de manejar el dinero y está enfocado siempre a maximizar el patrimonio. Entonces, en la medida en la cual las personas hacemos los análisis correspondientes, nos llevan a tomar decisiones financieras un poco más acertadas que nos van a permitir en el futuro o en el presente mejorar e incrementar nuestro patrimonio. Por otro lado, viene el presupuesto capital. ¿Qué objetivos deben de alcanzar aquí? Determinar la estructura óptima de capital y evaluar el efecto del apalancamiento financiero en la rentabilidad. En pocas palabras, de un 100%, ¿qué tanto me conviene endeudarme y qué tanto le puedo poner yo? ¿Qué tanto de ese porcentaje de endeudamiento contra aportación propia está enfocado a que yo como dueño gane más? A veces me conviene trabajar con dinero ajeno porque me da mayor rentabilidad, pero me mete en riesgos más profundos si mi empresa o si mi persona no genera los flujos suficientes con los cuales hacer frente a esa deuda. Por eso es importante tener un adecuado análisis de esta parte. A la par de todo esto, pues es aprender a calcular los costos de financiamiento y analizar su impacto en los proyectos de inversión. Ustedes en la unidad 1 y 2 que ya vimos, ahí aprendieron a calcular costos de inversiones o costos de financiamiento. Entonces es ir mezclando lo aprendido en las unidades anteriores, a través de un presupuesto adecuado considerando esos costos. Y bueno, desarrollar diferentes escenarios para evaluar el flujo de efectivo y los riesgos asociados. O sea, siempre debemos de hacer análisis de sensibilidad a través de escenarios reales, pesimistas digamos, un escenario óptimo, ¿sí? Y en función a ello, pues tomar decisiones. Obviamente, cada escenario debe de estar respaldado por los estudios de mercado que se tengan del proyecto que esté yo desarrollando. Estos objetivos están alineados con los subtemas descritos en las unidades y buscan que ustedes comprendan y apliquen herramientas esenciales para la gestión financiera efectiva. Ahora, con relación a su actividad de esta semana, es la fase 2. Acuérdense que ustedes en este curso están llevando a cabo un proyecto. Ese proyecto está dividido en fase uno, fase 2 y proyecto integral, pero no quiere decir que la fase uno, que ya la están culminando algunos, otros ya las terminaron, sea ajeno a la fase 2. Tiene que ir ligada a las cosas. Estamos hablando de la misma empresa, estamos hablando del mismo proyecto. Entonces tienen que ir aplicando los conocimientos a lo mismo. Y cuando sea su proyecto integral, tiene que ser como si fuera un libro. O sea, posiblemente la fase uno es el capítulo uno, la fase 2 capítulo 2 y digamos que lo que falta, que son faltarían las unidades
5 y 6, esas se encajarían, entre comillas, como si fuera fase 3 o capítulo 3, pero todo integral en un solo documento. Pero de eso estaremos hablando la siguiente semana. Bueno, el objetivo de esta fase 2 es continuar con su proyecto, ahora realizar ejercicios prácticos inherentes a los temas de la presente semana, obviamente respetando la estructura que aquí se propone. Portada. Deben de acostumbrarse siempre a entregar trabajos que tengan portada, que le agreguen el nombre y logotipo de la universidad en donde están estudiando, el nombre de ustedes iniciando por apellidos y agregándole la fecha. Asimismo, en medio de todo esto, pues el nombre del proyecto, o sea, como ustedes lo hayan titulado. Vuelvo a reiterarles, tienen en la plataforma un ejemplo que les pido que lo sigan para que se ayuden y obtengan una mejor calificación, ¿sí? Debe tener un índice y debe estar numerado, y debe de coincidir cada parte que integra su fase 2 con el paginado que ahí pongan. Debe de venir la descripción del caso propuesto, deben de darle continuidad a la empresa que propusieron en la fase uno. Deben de hacer un adecuado desarrollo aplicando los conceptos estudiados y aprendidos en esta semana. Al final de todo esto deben de agregar sus conclusiones, poner la bibliografía que ustedes hayan utilizado y los anexos que ustedes consideren importantes. Y al final, no se les olvide dar respuesta a la pregunta detonadora de la semana siguiente: ¿cómo influye la evaluación del riesgo y rendimiento en la estructura de capital y en la toma de decisiones financieras relacionadas con el presupuesto de capital, incluyendo la política de dividendos y el manejo del flujo de efectivo en diferentes escenarios? A lo largo de, digamos, los materiales que ustedes les pido me hagan el favor de revisar, se van a dar cuenta que ahí están las respuestas a lo que aquí se está pidiendo. Y, como siempre, seguir la rúbrica al 100%. Ahora viene el turno de la rúbrica. La rúbrica es muy parecida a la de la fase uno. Lo único que cambia en ella, pues, es el contexto de lo que estamos aquí evaluando. En la semana pasada hablábamos de el mundo de las finanzas y el valor del dinero. En esta semana estamos hablando de detección de riesgos, rendimientos, así como presupuesto de capital, que son los puntos que contiene los materiales de esta semana. Pero por lo demás es lo mismo. Solamente les pido que, si ustedes están jugando a sacar entre 9 y 10, entonces olvídense de bueno, satisfactorio e insuficiente. Concéntrense en todos estos puntos. Vayan evaluando antes de subir su actividad, compárenla contra esto, digan, a ver si tengo carátula, está completa, tiene logo, tiene mi nombre del proyecto, el nombre mío, la fecha de entrega y lo estoy entregando a tiempo. Ok, ya la hice aquí, saco 10. Igual el índice, igual la instrucción y todos los puntos que ahí están. Esto de manera individual aparece en la plataforma. Bueno, dándole continuidad a ello, porque aquí en esta video el tiempo se va volando, nos metemos ahora en el contexto de lo que se trata esta semana, ¿sí? Eh, Como ya les había dicho, vamos a hablar de la unidad 3 y de la unidad 4: riesgo, rendimiento y presupuesto capital, con los subtemas que les cité hace unos minutos. Analizar, dentro de los objetivos específicos, eh, resumidos, digamos, quiero que ustedes piensen en esto. Tienen que saber analizar los diferentes tipos de riesgo que afectan las decisiones financieras. Hay varios tipos de riesgo que un poquito más adelante aquí los vamos a comentar. Entonces, se trata de que ustedes imaginen, de acuerdo a lo que presentan, en qué tipo de riesgo están y fundamenten. ¿Por qué, por qué lo escriben de esa forma? También aprendan a evaluar la relación entre riesgo y rendimiento. O sea, un ejemplo así muy fácil. Yo puedo invertir en CETES y me pagan el 8%. Puedo invertir en acciones y a lo mejor hay un estimado que puedo ganar el 15%. Si no hago ningún análisis, me voy por el rendimiento y me voy a las acciones. Pero si hago un análisis de riesgo, a lo mejor comprendo que mi capacidad como inversionista no me da
como para jugarla en el otro lado. Mejor me quedo en lo conservador y permanezco en CETES. Por poner un ejemplo, de eso se trata. Aplicar estos conceptos para tomar decisiones óptimas de inversión que maximicen el valor empresarial. O sea, acuérdense que dentro del concepto de finanzas les dije yo que es el arte de manejar el dinero y ese arte debe estar en dos direcciones, saber qué hacer cuando me falta dinero, como saber qué hacer cuando me sobra. Entonces, a través de todos los conocimientos que ustedes están adquiriendo, se están preparando para hacerle sentido al concepto de finanzas y a tener herramientas con las cuales tomar las mejores decisiones en el momento que corresponda. Otro es determinar la estructura óptima de capital y analizar el efecto de apalancamiento financiero sobre la rentabilidad, lo que yo les dije hace rato. Puede ser que a mí en un proyecto me convenga que me presten todo, ¿sí? Pues suponiendo que se pueda, porque a veces no se puede, ¿sí? Pero vamos a pensar que me prestan, que yo digo, pues yo voy a hacer este proyecto y voy a pedir prestado. ¿Y cuál es mi costo de ese préstamo? Pues la tasa de interés que me estén cobrando inventada, 18%. Bueno, yo voy contra el 18, pero a lo mejor con ese dinero yo voy a hacer un negocio que me va a generar una ganancia que está muy por arriba del 18%. Esto es a lo mejor la ganancia que yo voy a tener expresada en tasa de interés es equivalente al 30%. Entonces yo digo, no importa que me cobren el 18, porque con un capital que ni siquiera es mío, yo estoy ganándome el 30. Obviamente, si al 30 le quito el 18, pues estoy hablando que me estoy ganando un 12, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero obviamente tengo que analizar, tengo que determinar y tengo que ver. De eso se trata esta parte. Calcular los costos de financiamiento de valor de instituciones. Bueno, esto va de la mano con lo que les acabo de citar y como les dije hace ratito, ustedes ya tienen la forma de saber cómo calcular esos costos, ¿sí? Y al final entender cómo la política de dividendos influye en la toma de decisiones financieras. Para las personas que no entiendan qué son los dividendos, una empresa tiene ganancias, suponiendo que tenga ganancias, esas ganancias las debe de reflejar en sus estados financieros y las debe de sumar a su capital propio. En teoría, la empresa no debería de tomar ese dinero para capitalizarlo dentro de sus aportaciones y hacer que el negocio sea más grande. Pero obviamente los inversionistas, los que aportan capital, pues no pueden tampoco estar nada más viendo que todos ganen y ellos no. Entonces hay momentos en donde la empresa tiene que definir que de esas ganancias cuánto puede disminuir de su capital, quitárselas para repartirlas entre sus inversionistas. Bueno, entonces tienen ustedes que entender esa parte para ver en qué momentos conviene, en qué momentos no, en función de las necesidades propias de la empresa en cuestión. Bueno, a manera de introducción, el mundo de las finanzas corporativas, gestionar adecuadamente, fíjense bien, el riesgo, el rendimiento y el capital. Esta parte es la sustancia de esta semana, por eso la subrayé, en donde ustedes tienen que entender el riesgo, el rendimiento y el capital. Esto es fundamental para asegurar la estabilidad y crecimiento sostenido de una empresa. El riesgo representa la incertidumbre sobre los resultados financieros, mientras que el rendimiento es el beneficio esperado de una inversión. Por otro lado, la estructura de capital y el presupuesto determinan cómo se financian los proyectos y cómo se distribuyen los recursos para maximizar el valor empresarial. Si me han cachado lo que les he estado comentando hasta ahorita, prácticamente ya les hablé de todo el contexto de esta semana. O sea, está enfocado a esto y si entendieron de que para antes de hacer una inversión tengo que pensar en el riesgo que conlleva para mí, tengo que buscar el mejor rendimiento y tengo que saber de cuál es la mejor estructura en cuanto al capital, tanto ajeno como propio. Entender y equilibrar estos elementos no solo impacta la rentabilidad, sino que también influye directa y decisivamente en la toma de decisiones financieras clave, como la selección de proyectos, la política de dividendos y la gestión del flujo de efectivo. Aquí hay una palabra clave, rentabilidad.
y se las quiero expresar de la siguiente manera. La rentabilidad es, digamos, la ganancia que tú tienes en algo expresada en una tasa de interés. ¿Sí? O sea, tú puedes haber ganado 100,000 pesos y haber invertido 1 millón. Si tú divides 100,000 entre 1 millón, te va a dar 0,10. Si lo multiplicas por 100, pues te va a dar el 10%. Esa es la rentabilidad que tú tuviste en ese negocio. Ahora, pero ¿cómo saber si ese 10 realmente es rentable? Bueno, el método sencillo, el método más fácil es que lo compares una contra lo que te costaron los recursos, o sea, si para haberte ganado ese 10%, a ti te prestaron y los recursos te costaron el 20%, pues entonces obviamente que no es rentable, ¿sí? Otra es de que lo compares contra los principales indicadores financieros en nuestro país. A- Tú los puedes encontrar en la página de Banco de México. Ahí te encuentras cómo están las tasas de interés. Las tasas de interés hoy andan en promedio como en el 8 y algo, a lo mejor el 8,20. Y la inflación como en el 4, ¿sí? Entonces, si tú tienes un 10% y lo comparas contra el 8, podrías decir, bueno, no gané mucho, pero sí soy rentable porque estoy por arriba del costo del dinero. Y si lo comparo con la inflación que está en el 4, bueno, pues estoy bien. Pero si ese punto 10 o ese 10% está por debajo de las tasas de interés, que las tasas estuvieran en el 15 y que la inflación estuviera en el 12, pues entonces yo te diría, bueno, sí ganaste, pero lamentablemente no es rentable. Tienen que hacer un análisis de esta parte. Por ello, y los invito a reflexionar porque es esencial comprender el riesgo antes de invertir o financiar un proyecto. ¿Cómo puede este entendimiento marcar la diferencia en el éxito o fracaso financiero de una empresa? Esta pregunta será el punto de partida para profundizar en los conceptos y herramientas que les ayudarán a tomar decisiones más inteligentes y seguras en su trayectoria profesional. Riesgo y rendimiento, conceptos y tipos. Riesgo es la posibilidad de que el resultado real difiera del esperado, mientras que el rendimiento es el beneficio que obtenemos. Diferenciamos riesgos sistemáticos que afectan a todo el mercado y no sistemáticos, específicos a una empresa. ¿Han pensado cómo afectan estos en sus decisiones de inversión? Al hacerles estas preguntas, es como para que ustedes reflexionen en cuanto al proyecto que van haciendo, ¿sí? Pero no se preocupen, hay material para poderlo ver con mayor detenimiento. Bueno, basándonos en los conceptos generales de finanzas empresariales, los principales tipos de riesgo que afectan las decisiones financieras son los siguientes. Riesgo sistemático, también llamado riesgo de mercado. Es el riesgo inherente a todo el mercado o a un segmento grande del mercado, que no puede eliminarse mediante diversificación. Sí, ejemplos, cambios económicos generales, variaciones en las tasas de interés, inflación, eventos políticos o desastres naturales que afectan a todas las empresas. Cuando tú estás inmerso en el mundo de los negocios, tienes que estar atento a las noticias y tienes que saber qué tanto le puede pegar al negocio que estás emprendiendo con relación a lo que aquí se está citando. Riesgo no sistemático, riesgo específico particular de una empresa o una industria. Puede ser reducido o eliminado mediante la diversificación de la cartera de inversiones. Ejemplos, problemas de gestión, huelgas, competencias o problemas financieros propios de una empresa. O sea, tú tienes que estar atento a lo que puede ocurrir en tu negocio porque eso pone en peligro la decisión financiera que tú traigas. Riesgo financiero relacionado con el uso de apalancamiento financiero o de deuda, ¿sí? Lo que ya les había dicho hace ratito, o sea, hay que comprender, conocer el impacto de un préstamo, ¿sí? O sea, si bien me va a ayudar, pero también me puede perjudicar si el destino de los recursos no lo estoy aplicando en lo que debería de ser, si estoy desviando fondos hacia otra cosa, o si simplemente las condiciones de mi empresa no dan para que yo me meta en ello. ¿Sí? A mayor endeudamiento, mayor es el riesgo de no poder cumplir con las obligaciones financieras, lo cual puede afectar la rentabilidad y solvencia de la empresa. Vuelvo a reiterarles, dentro de finanzas se busca maximizar el patrimonio, ¿sí? Y maximizar el patrimonio tiene que ver mucho con la rentabilidad, y la rentabilidad es lo que les expliqué hace unos minutos, ¿sí? En donde ustedes la tienen que comprender,
¿sí? O sea, no es una ganancia no es ganar por ganar, sino es comparar esa ganancia expresada en tasa de interés contra los indicadores financieros o contra el capital invertido o contra el costo de esos recursos, para poder saber si me conviene o no meterme en el negocio en el que quiero o en el que estoy. Riesgo de liquidez, riesgo relacionado con la dificultad para convertir activos en efectivo rápidamente sin afectar su valor. Puede afectar la capacidad de la empresa para atender sus compromisos a corto plazo. O sea, a veces el tesorero de una empresa no puede poner en riesgo, digamos, el flujo de efectivo de la empresa, ¿sí? No puede decir que lo invirtió y no lo va a poner en riesgo, que lo invirtió a un plazo de 7 días un capital, ¿sí? Cuando mañana necesitaba fondos, ¿sí? Y entonces pues ya se metió en un problema, ¿sí? O simplemente invirtió en un instrumento que no debía de haber invertido y a lo mejor provocó pues una liquidez inesperada. Entonces son situaciones que el administrador financiero debe de manejar, considerar, contemplar para que su negocio opere de la mejor forma posible. Riesgo operativo derivado de fallas en los procesos internos, sistemas o eventos externos que interrumpen las operaciones normales. A veces las empresas no cuentan con que van a tener un problema en el sistema y ese sistema tiene que ver con que sus sucursales se quedan fuera de sistema y las operaciones se detienen y eso los lleva a problemas y problemas en donde entra en riesgo también las cuestiones financieras. Riesgo de proyectos inherente a la incertidumbre sobre los flujos de efectivo y resultados futuros de un proyecto específico influidos por factores tanto internos como externos. O sea, siempre se debe evaluar diferentes escenarios para poder entender en qué riesgo estamos en cada uno de ellos y tomar la mejor decisión de invertir o no invertir o de cómo mitigar ese posible riesgo. Estos tipos de riesgos se deben de analizar y evaluar para tomar decisiones informadas tanto en la selección y financiamiento de proyectos como en la estructuración de capital y la política de dividendos, temas que se estudian en esta semana. Riesgo y rendimiento, objetos de elección y equilibrio de mercado. Los objetos de elección son las opciones de inversión disponibles. El equilibrio de mercado ocurre cuando los precios reflejan el riesgo y el rendimiento esperado. Así el mercado nos dice si una inversión vale la pena o no. Veamos un ejemplo práctico para clarificar este punto. Ejemplo que ilustra los conceptos de riesgo, rendimiento, objetos de elección y equilibrio de mercado. Un inversionista tiene dos opciones para colocar su dinero. Opción A, un bono gubernamental que ofrece un rendimiento fijo del 3%. Piensa en CETES, anual con un riesgo muy bajo, ya que está respaldado por el gobierno. Opción B, acciones de una empresa tecnológica emergente con un rendimiento esperado del 12% anual. Fíjate, 12, 3 contra 12, pero con un riesgo alto debido a la volatilidad del sector y la incertidumbre sobre el éxito de la empresa. Aquí las opciones de inversión, objetos de elección son el bono y las acciones. El mercado a través de la oferta y demanda establece los precios que reflejan estos niveles de riesgo y rendimiento esperado. El equilibrio de mercado se da cuando el precio de estas inversiones ajusta su rendimiento esperado para que los inversionistas sean indiferentes entre el riesgo y la recompensa. Por ejemplo, si la acción tecnológica se vuelve demasiado cara, o sea, bajo rendimiento esperado, los inversionistas preferían el bono más seguro. Si el bono paga menos rendimiento del que la gente considera justo, el precio bajará elevando su rendimiento hasta equilibrar la oferta y demanda. De esta forma, el mercado equilibra el riesgo y rendimiento, ayudando a determinar si una inversión vale la pena según su perfil y expectativas financieras. Presupuesto de capital y estructura de capital y apalancamiento. La estructura de capital es la combinación de deuda y capital que usa una empresa para financiarse. Cuando yo te pregunto, oye, ¿cuál es la estructura financiera de tu empresa? Vamos a suponer, tú debes de voltear a ver los estados financieros de la empresa y ver cuánto tienen en deuda y cuánto tienen en capital. Ah, pues que la empresa vale 2 millones, que en deuda tengo 1 millón
y que en capital otro millón para hacer los 2 millones, entonces su estructura es 50% pasivo, 50% capital. Y el apalancamiento es la porción, digamos, de deuda comparada contra la inversión total o comparada contra la aportación del socio, ¿sí? El apalancamiento financiero aumenta, perdón, dice, el apalancamiento financiero aumenta la rentabilidad, pero también el riesgo, lo que yo les decía hace rato. Yo puedo pedir prestado y trabajar con ello, y eso me puede incrementar la rentabilidad contra el dinero que yo he aportado, que a lo mejor es mínimo, ¿sí? Pero me incrementa el riesgo. La pregunta clave, ¿cuánto apalancamiento es beneficioso para una empresa sin ponerle en riesgo excesivo? Y la respuesta sería la siguiente, la cantidad de apalancamiento beneficioso para una empresa es aquella que permite aumentar la rentabilidad de los accionistas sin incrementar de manera excesiva el riesgo financiero y operativo de la empresa. Esto es que estén en equilibrio. El apalancamiento financiero implica el uso de deuda como fuente de financiamiento. Si bien la deuda puede mejorar la rentabilidad cuando los proyectos generan rendimientos superiores al costo de la deuda, un nivel elevado de endeudamiento aumenta el riesgo de incumplimiento. La carga financiera fija la probabilidad de dificultades económicas o incluso la quiebra. Por lo tanto, la empresa debe buscar una estructura de capital óptima que equilibre los beneficios de apalancamiento, mayor rentabilidad potencial con sus riesgos, mayor riesgo financiero. Esto implica analizar el costo de la deuda, la estabilidad y la previsibilidad de los flujos de efectivo, el entorno económico y las características propias del sector y de la empresa. En resumen, un apalancamiento adecuado es aquel que maximiza el valor de la empresa, incrementando el retorno sobre el capital propio. No compromete la solvencia y flexibilidad financiera, evitando una carga de deudas que puede poner en riesgo la continuidad del negocio. Permite enfrentar diferentes escenarios, considerando la capacidad de la empresa para asumir pagos en tiempos adversos. Este equilibrio varía según la empresa y el sector, por lo que es fundamental realizar análisis específicos y escenarios de flujo de efectivo para determinar el nivel de apalancamiento que es beneficioso, perdón, sin poner en riesgo excesivo a la empresa. Perdón. Ahora vamos a ver presupuesto, capital, costos y escenarios. Los costos incluyen intereses y costos de capital propio. Debemos de analizar varios escenarios para anticipar el resultado y riesgos, como en proyectos con alta incertidumbre. Así la empresa estará preparada ante diferentes condiciones de mercado. O sea, vuelvo a reiterarles, puede haber un presupuesto real, un presupuesto optimista y un pesimista. Entonces yo tengo que jugar con todo ello para tomar la mejor decisión y entender qué haría si pasa esto. Ejemplo, una empresa está evaluando financiar un nuevo proyecto de expansión que requiere una inversión de 1 millón de pesos. Para ello, considera dos opciones de financiamiento: emitir deuda con un interés anual del 8% o usar capital propio con un costo estimado del 12%. Costo de financiamiento es el siguiente: deuda 8%, capital 12%. La empresa realiza un análisis bajo tres escenarios para anticipar resultados y riesgos. Escenario optimista: el proyecto genera un flujo efectivo adicional de 150 mil anual, suficiente para cubrir intereses y generar utilidades. Escenario esperado: el flujo efectivo adicional es de 100,000 anual, justo para cubrir los pagos de intereses, pero con menor beneficio. Escenario pesimista: el proyecto genera solo 60,000 anual, insuficiente para cubrir los intereses de la deuda. En este caso, la empresa enfrentaría problemas de liquidez y riesgo financiero elevado. O sea, es un ejemplo sencillo, pero que te hace ver que qué pasaría si el proyecto te va muy bien y ganas más de lo que esperabas. Bueno, me alcanza. ¿Qué pasaría si hago lo que yo espero? Bueno, no gano tanto, pero salgo. ¿Y qué pasaría si se me cae todo? Entonces, yo tengo que ver qué probabilidades hay de cada uno de estos escenarios y quizás a través de este sacar un cuarto que fuera el más equilibrado de todos. Con este análisis, la empresa evalúa que financiar todo con deuda es riesgoso por el escenario pesimista, perdón, que usar un solo capital propio sería más seguro pero más costoso. Una alternativa es la combinación estructurada, apalancamiento moderado, para equilibrar el costo y el riesgo, preparándose para diferentes condiciones de mercado y asegurando la sostenibilidad financiera del proyecto. Este enfoque permite anticipar riesgos, evaluar costos y tomar decisiones informadas sobre la estructura de capital y el manejo del flujo de efectivo.
clave en el presupuesto de capital. Ahora, seguimos sobre el presupuesto capital contra el flujo de efectivo y política de dividendos. El flujo de efectivo es el motor que mantiene la empresa, perdón, a la empresa activa y solvente. La política de dividendos define cuánto dinero se reparte a los accionistas y cuánto se reinvierte. Cambiar esta política puede afectar la liquidez y el valor de la empresa. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Sí? Una empresa tecnológica planea lanzar un nuevo producto que requiere una inversión de 2 millones. Para financiar esta inversión tiene dos opciones. Opción uno, financiar todo con deuda bancaria a una tasa de interés anual del 10. Opción 2, financiar con capital propio cuyo costo estimado es del 15%. La empresa proyecta los flujos de efectivo del proyecto bajo tres escenarios. Optimista va a tener un flujo de 400, el esperado es 300 y el pesimista es de 150. El costo anual de la deuda son 2 millones por el 10%, 200,000 pesos. El costo anual del capital propio es de 2 millones por 15%, 300,000 pesos. Con deuda, el optimista son 400 menos 200 igual a 200,000 de margen neto. El esperado son 300 menos 200, tiene un margen positivo de 100,000. El pesimista 150 menos 200 tiene menos 50,000, tiene pérdida y riesgo de impago. Ahora, con capital propio, el optimista 400 menos 300 igual a 100,000, el esperado 300 menos 300 en punto de equilibrio y el pesimista 150 menos 300 trae una pérdida de 150,000, es una pérdida importante. La opinión de esto, este análisis muestra que el financiamiento con deuda es menos costoso, pero implica un riesgo financiero mayor, especialmente en escenarios adversos donde los flujos de efectivo no son suficientes para cubrir los intereses. Por otro lado, usar capital propio implica un costo más alto, pero no genera obligaciones fijas, ofreciendo mayor flexibilidad. Por ello, lo más recomendable es buscar un equilibrio mediante un apalancamiento moderado. Combinar deuda y capital propio para reducir costos y manejar riesgos. Así la empresa puede estar mejor preparada para distintos escenarios económicos y proteger su estabilidad financiera. En suma, analizar costos y proyectar diferentes escenarios es fundamental en la evaluación del presupuesto capital, ya que permite anticipar riesgos y tomar decisiones financieras informadas que impactan la estructura de capital y la rentabilidad. Objetivos de esta semana. Estos temas buscan que analicemos el riesgo, evaluemos el equilibrio de mercado, apliquemos conceptos para maximizar el valor y desarrollamos escenarios para decidir financieramente con base sólida. Esto fortalece nuestra habilidad para gestionar las finanzas empresariales. Las conclusiones. Para concluir, evaluar bien el riesgo y rendimiento impacta directamente en la estructura de capital y políticas financieras. Manejar esto con cuidado protege a la empresa y la ayuda a crecer. Los invito a aplicar estos conocimientos en su caso real para afianzar su aprendizaje. Esta es la bibliografía utilizada. Como siempre, una frase: el hombre que sabe gastar y ahorrar es el más feliz porque disfruta de ambas cosas, de Samuel Johnson. Bueno, este fue un poeta, biógrafo, crítico literario y lexicógrafo inglés. Con esto damos por terminada esta presentación, dejo de compartirles y solo me resta pues motivarles a que le echen todas las ganas del mundo, a que su fase 2 también les voy a abrir la fecha para que la entreguen en domingo, pero recordándoles que su proyecto integral sí tiene que entregarse en viernes. Por favor, espero que estén leyendo, me estén escuchando, me estén viendo y estén tomando nota y estén planificando sus tiempos para que cumplan en tiempo y forma con todo lo requerido. Y bueno, por esta semana sería todo. Nos estaremos viendo y escuchando la siguiente semana. Hasta luego, fue un placer saludarles nuevamente.